Verónica Ojeda Jiménez y Manuel Cubero Cid serán los encargados de restaurar el libro más antiguo del archivo de Punta Gorda, y con ellos vamos a hablar hoy. Buenos días, Verónica. Buenos días, Manuel. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a empezar primero por el libro. Sé que todavía tienen que estudiarlo, pero su antigüedad, qué tipo de libro es, cuéntanos un poco, Verónica. Pues el libro es un libro de depósitos de grano del Ayuntamiento de Punta Gorda, y más o menos las fechas de entrada y salida de cereal es desde 1758 hasta 1858. Abarca más o menos 100 años. Entonces, en él se describen de manera manuscrita pues todas las entradas de cereal y las salidas que se hacían en el depósito de los ayuntamientos. Porque como este libro hemos restaurado también otros de los llanos, incluso creo que en el 2013, y el de San Andrés y Sauces, que también lo entregamos hace un par de años. Entonces era un condicionante común y se trabajan bastante bien. Imagino, Manuel, que esto es un proceso bastante delicado, meticuloso. ¿Qué toca ahora? ¿Ya tienen el libro? Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso para comenzar a avanzar en esos trabajos? Bueno, pues como bien mencionas, lo importante es que el libro llegue acá, el paciente le tenemos delante y lo que tenemos que hacer es valorarle un poco como los médicos. En este caso tenemos que diagnosticar un poco todas las causas de alteración, primero identificar bien los materiales, el tipo de encuadernación, el tipo de costura, hacer un análisis codicológico de todo el libro y luego pues tomar todos los datos que vamos recogiendo en una ficha tipográfica y que nos van a servir en un futuro pues para tener un referente de todo lo que es la obra en su estado original. En cuanto a las causas de alteración, una vez identificadas, pues emitimos un diagnóstico para emitir lo que es un proceso de restauración que suele llevar pues varias fases. En un primer momento, la fase de desmontaje, se separa la encuadernación del cuerpo del libro y se hacen tratamientos paralelos pero diferenciados. Generalmente sin entrar en mucho matiz, porque todavía no hemos llegado a evaluar la obra, pero por lo que hemos previsto y tanteado, casi siempre van a ser problemas de humedad, problema de microorganismos, problema de tintas, que son metaloácidas, y unidas a esta humedad pues se incrementa la oxidación del papel. Y luego pues un montón de defectos en cuanto a cortes, desgarros en el uso y manufactura. Entonces, considerando todo esto, pues iremos viendo si surge alguna otra fase más. Verónica, tiempo. ¿Cuánto tiempo se puede tardar, aunque todavía no lo saben, en restaurar una obra como esta? Y bueno, también destacar una cosita que me comentabas antes, que todas las acciones que ustedes llevan a cabo para la restauración, para la conservación, son reversibles. Bueno, el tiempo en este mundo que estamos ahora, siglo XXI, que todo va muy deprisa, aunque paremos por el COVID, es todo cuantificable, ¿no? Y la restauración tiene una pequeña característica de cuantificable en cuestión de materiales y tal, pero realmente hasta que no empiezas a realizar el libro no sabes con qué te vas a encontrar. Después de todos los diagnósticos y todas las pruebas físicas y químicas, el libro está compuesto por tantas variables como hojas tiene, ¿no? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, en esta obra documental son 200 páginas. No sabemos si todos los papeles son iguales, todos los folios, por decirlo así, para que se me entienda un poco mejor, si todas las hojas están hechas del mismo material, si el escribano que lo hizo fue el mismo, si hubo varios escribanos, si hay más tipos de tinta. Entonces, según se avance en el diagnóstico y en el inicio del tratamiento del libro, ya podemos ir dando más o menos pues, unas fechas de saber, pero vamos, en general, por cuantificar ese tiempo tan preciado y que todo el mundo pregunta, normalmente menos de 6 meses no se tarda, porque somos 2 personas, no hay mucho patrimonio documental en la isla de La Palma
y también tenemos más obras que están en camino y están en proceso, ¿no? Normalmente trabajamos sobre varias obras que vamos en los tiempos de espera, porque es una profesión que tiene muchos tiempos de espera, de secado, controlar humedad, presión y demás. Entonces, en esos tiempos de secado siempre podemos meter otra obra para trabajar. Entonces, claro, pues depende también no solo del diagnóstico del tratamiento, sino también, por ejemplo, si nos llueve, pues no podemos hacer limpieza acuosa, porque si hacemos una limpieza acuosa, el papel va a estar mucho más tiempo húmedo. Y si está mucho más tiempo húmedo, le pueden salir microorganismos, que es lo que queríamos quitar. Estamos hablando entonces de que las condiciones meteorológicas también les influyen en su trabajo. También nos influyen. Bueno, tenemos la suerte de tener un lugar de trabajo precioso, con una luz magnífica, con una ventilación natural que nos hace mucho bien, ¿no? para poder estar. Pero claro, cuando das determinado tratamiento, pues es eso. Si de repente vas a lavar un libro y tiene un proceso de secado cada hoja de a lo mejor un par de días, si nos pilla la lluvia, como nos ha pillado esta semana, bendita lluvia, de repente pues el libro, o sea, las hojas, en vez de tardarse en secar un día en condiciones normales o 2, pues pueden tardar 4. Entonces ahí ya nos arriesgamos a que haya alguna otra problemática que no hemos previsto. Entonces, pues claro, hay que estar un poco pendiente de todo, ¿no? Y la otra pregunta se me ha olvidado, me he liado. Sí, que utilizábamos, es verdad. No, y eso, en todo el proceso de restauración, por ejemplo, siempre se siguen los códigos, un código deontológico muy claro de mínima intervención, de no hacer daño a la obra, de no aplicarle nada, porque podemos ser un poquito artistas, ¿no? Pero también tenemos esa parte de cientificismo, ¿no? Para mezclar y utilizar materiales dentro de la obra. Entonces, no es correcto que pongamos ningún elemento que la obra no tiene, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser muy respetuoso con la obra y sobre todo tiene que ser reversible, porque igual que el mundo de las tecnologías en 40 años ha cambiado, que nadie se lo esperaba, ¿no? A lo mejor los procedimientos que se hacen ahora, dentro de 20 años, con investigaciones o con nuevos estudios, están totalmente desfasados. Entonces, claro, tenemos que ser respetuosos, aparte de tipificar todo lo que hacemos en unas fichas que luego queda como archivo, pues también en saber que el material que podemos poner no se va a quedar ni va a dañar a la obra, sino que, pues eso, si de repente se hace todo por láser o inventan, bueno, ahora estamos con la nanotecnología estupendamente, antes teníamos que hacer un montón de procesos para quitar el ácido de los libros y ahora con un spray con nanotecnología, aunque sea un poquito más caro, pero se hace más rápidamente, ¿no? Entonces, pues bueno, estas cosas evolucionan, entonces tenemos que tener el máximo respeto a la obra, que todo sea reversible, que se pueda quitar sin hacerle daño a la misma obra y bueno, que quede en el estado, digamos, degradado con el que vino, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí esa estabilidad nos queda y esa tranquilidad también, porque nos podemos equivocar. Entonces, equivocarse en un manuscrito del siglo XVIII y incluir algún elemento que no sea bueno, pues es una responsabilidad muy grande. Entonces vamos con muchos pies de plomo y verificando pues, los éteres, los alcoholes y todo el material que utilizamos. Manuel, ustedes que están aquí, que supongo que habrán pasado por sus manos tantas obras y de tantos rincones de esta isla, ¿por qué es tan importante conservar este patrimonio y también, que también lo comentábamos antes, una vez ya está restaurado, una vez, en este caso el libro del archivo el libro más antiguo del archivo de Punta Gorda vuelva a Punta Gorda, tendrá que tener algún tipo de seguimiento para que no se deteriore con mucha rapidez? Bueno, respecto a la primera pregunta, es fundamental y para ello nos dedicamos a esta profesión porque es una manera de conservar nuestra memoria. Entonces, en todos los soportes gráficos en general incluso están contenidos
artes consideradas mayores. En muchos aspectos, en lo que es el libro, por ejemplo, el ejemplo de Punta Gorda, hace referencia a la entrada-salida de cereales del ayuntamiento y demás. Pero también nos hemos dedicado, por ejemplo, a la conservación y restauración de todos los libros de bautismo de la isla, de bautismos, matrimonios y defunciones. Entonces, no deja de ser un indicativo y una fuente original primigenia para saber, por ejemplo, la gente que nació aquí, las partidas de bautismo o gente que nació en Cuba o gente que está buscando a sus familiares acá. No solo en eso, sino en todo lo referente a los precedentes y a las connotaciones y a las connotaciones históricas que tiene cada obra de forma intrínseca. Hemos puesto estos dos ejemplos, pero en un cuadro, en una pintura, en una acuarela de Fierro, pues están tomando datos y reflejos de una época, de las costumbres de una época, de las formas de vida y al fin y al cabo un poco en lo que somos y en nuestro recorrido por esta isla. La segunda pregunta, en cuanto intervengamos la obra que nos ha llegado de Punta Gorda, una vez acabado todo el proceso, intentamos hacer también un informe completo, hacer lo que es después de toda su restauración, intentamos hacer un estuche de conservación preventiva para poder que pueda reunir unas condiciones aún mejorables de las que pueda tener el sitio in situ, pero aún así damos una serie de recomendaciones en cuanto a las condiciones medioambientales, sobre todo de humedad relativa, de luz y temperatura. Y, por supuesto, estamos siempre dispuestos a cualquier tipo de seguimiento en cuanto el profesional que se haga cargo de las obras y de repente observa por cualquier razón o agente externo que hay cualquier incidencia, nos puede llamar en cualquier momento y podemos hacer una visita, o si por cualquier razón, como comentaba mi compañera, pasa el tiempo y por la razón que fuere se ha utilizado un tipo de tecnología, de material y demás que no ha sido del todo bueno en cuanto a las condiciones donde se va a almacenar y demás, y es mejorable, pues bueno, están las nuevas tecnologías, pero dentro de nuestros procesos también seguimos utilizando muchísimos métodos tradicionales que son en todo momento mejorables. Entonces, en cualquier momento estamos siempre dispuestos a un seguimiento continuo de las obras y cómo evolucionan con el paso del tiempo o durante el tiempo que nosotros estemos aquí. Si no, pues habrá otras personas que se encarguen de ello. Verónica, Manuel, ustedes trabajan juntos, pero bueno, supongo que cada uno tendrá su forma, sus manías, ver la parte más fácil, la parte más difícil de cada proceso. En una obra de estas características, aunque todavía falta hacer esa valoración, ese estudio, pero con la experiencia que ustedes ya tienen, ¿qué puede ser lo más difícil de restaurar una obra así? Empezamos contigo, Verónica. Bien, pues bueno, en principio no hay nada fácil ni difícil. La cuestión es ponerse a hacerlo de forma muy, muy pausada. O sea, esta profesión lo que tiene son nervios de acero. Por más inundación que puedas ver, o incendio, o desastres o catástrofes naturales, siempre tiene que haber un parón, una idea, un planteamiento entonces, una vez que tú has estudiado la obra, quizás un poco lo más, es que tampoco podríamos decir lo más tedioso, sin que sea malsonante, ¿no? O que no nos guste. A lo mejor nos gusta mucho, yo creo que a los dos siempre tocar la obra. Un restaurador le gusta tocar la obra, no es artista, pero sí le gusta tocar la obra para mejorarla, para ponerla en condiciones de uso, que la preservación sea buena, que se conserve y tal. Entonces, claro, a lo mejor la parte administrativa siempre está de toma de datos, lo pasas al ordenador, las fotografías, y ahora esto, y ahora te falta lo otro, y hay que no he metido esta cosa. No, a lo mejor quizás eso, ¿no? Pero es como que más que te gusta tocar, ¿no? Te gusta hacer, te gusta enseguida. Yo, por ejemplo, me tengo que frenar, ¿no? A la hora de empezar a restaurar, dije, no, espera, que hay que hacer las fotos. Ay, no, que hay esta ficha, no, este libro, ¿cómo era el otro? Por ejemplo,
Hoy justo nos ha llegado desde la concejalía del ayuntamiento a Michelle, la concejala, que le pedimos que antes de empezar a trabajar sobre la obra también, hacer un pequeño estudio de los otros libros que tienen en el archivo, ¿no? Entonces, para saber realmente, porque tiene una encuadernación particular, pues para saber realmente qué es su entorno, cuál es el libro de 1876, cuál es el libro de 1815, qué tipo de encuadernación lleva, porque claro, porque tenemos que investigar también para luego recomponer la obra tal y como estaba, sin añadir ninguna cuestión fuera de ella, ¿no? Entonces, pues claro, dices, antes de intervenir, pues todas estas cosas administrativas, ¿no? Pues venga, vamos, otra vez, ¿no? Entonces, hasta que te pones. Y luego ya, yo creo que fácil o difícil, no tenemos, vamos, yo particularmente no me parece nada fácil ni difícil, me gusta tanto que es que me da igual, si tengo que tirarte, pues te tienes que tirar un día más con una cosa porque tal. También un poco es estudiarte tú mismo como individuo, ¿no? Pues si un día estás muy nervioso, muy acelerado porque te ha pasado algo, pues no puedes coger el bisturí y empezar a quitar detritus, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tienes que decir, venga, me paro y en ese momento te vas a la parte administrativa y empiezas a meter datos, ¿no? Entonces, pues también un poco, entonces no hay nada que sea fácil, difícil, sino pues bueno, pues que tiene que fluir, ¿no? Y tu estado de ánimo, tu estado de nervios, tu estado de todo, pues influye mucho en el tratamiento, ¿no? Entonces, pues eso, un poco, aunque no te guste la parte administrativa, pues venga, pues hoy que no tengo muy bien el pulso, que no he desayunado, hoy que me he tomado 3 cafés, pues, ¿no? Entonces, es así, o sea, no es, yo particularmente, yo no veo ningún fácil ni difícil. No sé si Manuel. Es importante también porque aunque seamos un equipo de dos y el trabajo sea bastante multidisciplinar debemos siempre reivindicar esa faceta, ¿no? Comentábamos antes que a la hora de entregar el libro a punta gorda, pues está bien mantener una relación con el archivero oportuno o con quien se encargue luego de transcribir un libro para el que hemos trabajado y se pueda hacer una publicación, por ejemplo, para que la gente pueda leer de una forma mucho más amplia, ¿no? el contenido del libro. Pero bueno, siendo un equipo de dos y volviendo a lo que estábamos comentando, debatimos también un poco las circunstancias. A veces yo tengo que pagar a mi compañera para que nos eche encima de la obra y se la lleve a otro terreno donde yo ya no la pueda ni ver, pero que en general está bien también mantener un poco el debate entre los dos profesionales y demás también para por lo menos tener a alguien que en un momento dado te pueda contrastar lo que estás haciendo seguramente con el mismo criterio, pero está bien que podamos solapar también, o cuando alguien se cansa de una actividad o de una obra y demás, podamos también cambiar un poco la labor que realizamos. Verónica, Manuel, muchísimas gracias por atendernos y bueno, esperamos ver pronto, entre comillas, el resultado que seguro va a ser magnífico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias por interesarte también por el patrimonio documental, que dentro de los patrimonios es uno de los pequeñitos olvidados. Entonces, pues bueno, este tipo de entrevistas y actos de divulgación, pues viene muy bien para que se tenga conciencia del gran patrimonio documental que tenemos aquí en la isla. Sí, muchas gracias a ti también por el interés y la importancia también de darle difusión, porque generalmente los libros están metidos en una estantería, se ven menos que en las obras que a lo mejor están expuestas en un museo, pero no por ello son menos importantes.